Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 152. Hoy hablaremos sobre quién es la energía de Dios. El mundo se está quedando sin energía, se acaba el petróleo, el carbón, el gas y todo lo demás. ¿Cómo podemos garantizar suministros de energía suficientes para mantener la vida? ¿Dónde encontraremos esta energía? Estamos buscando ansiosamente el poder de lo alto, tratando de aprovechar el poder casi ilimitado del sol. Todos nos enfrentamos al mismo problema que el del medio ambiente físico, pero a nivel espiritual. Tenemos ante nosotros una elección. Buscamos la energía que necesitamos en nosotros mismos y en los recursos de nuestra inteligencia y nuestro espíritu emprendedor, o la buscamos de lo alto, desde el Cristo resucitado, el sol de la justicia. En los pasajes de hoy vemos algo acerca de la magnitud de la energía, poder y fuerza de Dios. Mientras que en un nivel físico luchamos para aprovechar incluso una fracción del poder del sol, Dios te ha dado acceso completo a su energía ilimitada a través de la resurrección de Jesús y el don del Espíritu Santo. Leamos juntos el libro de Salmos, capítulo 68, versículo 28 al 35. Leámoslos en la Nueva Traducción Viviente. Para el director del coro, cántico salmo de David. Oh Dios, haz que tu poder se presente. Despliega tu poder, oh Dios, como lo has hecho en el pasado. Los reyes de la tierra traen tributo a tu templo en Jerusalén. Reprende a estas naciones enemigas, a estos animales salvajes que acechan entre los juncos, a esta manada de toros en medio de los becerros más débiles. Hazlos traer barras de plata como humilde tributo. Dispersa a las naciones que se deleitan en la guerra. Que Egipto venga con regalos de metales preciosos. Que Etiopía le lleve tributo a Dios. Canten a Dios, reinos de la tierra. Canten alabanza al Señor. Canten al que cabalga por los cielos antiguos. Su poderosa voz truena desde los cielos. Cuéntenles a todos acerca del poder de Dios. Su majestad brilla sobre Israel. Su fuerza es poderosa en los cielos. Dios es imponente en su santuario. El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Alabado sea Dios. Amén. Punto 1. ¿De dónde viene? La energía, el poder y la fuerza viene de Dios. Este salmo termina con una nota de confianza cuando David proclama que el Dios de Israel da poder y fortaleza a su pueblo. Alabado sea Dios, versículo 35. Sorprendentemente Dios promete dar su poder y su fuerza. David ora, despliega tu poder, oh Dios, haz gala, oh Dios, de tu poder que has manifestado a favor nuestro. Versículo 28. En contraste, David es desdeñoso frente a cualquier intento de buscar el poder en otra parte. Habla del poder mundano de un régimen malvado. Haz que humillada te lleve barras de plata, dispersa a las naciones belicosas. Versículo 30. Sin embargo, él sabe que en última instancia tal poder se someterá a Dios. Se someterá a Dios. Versículo 31. David sabe por su propia experiencia que el poder de Dios es más que suficiente para todas sus necesidades. Acompáñame a orar. Gracias, Señor, porque le das poder y fuerza a tu pueblo. Lléname hoy con tu energía, poder y fuerza. Amén. Hoy vamos a leer Juan 19 y Juan 20. Juan capítulo 19 del 28 en adelante. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio.
Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados en el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especies en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado, y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Juan 20. Versículo 1. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón, Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decía que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Punto 2. ¿A qué se parece? Dios te da la misma energía, fuerza y poder que usó para levantar a Jesús de entre los muertos. Recuerdo una ocasión en la que estaba hablando en un encuentro para líderes de la iglesia. Había estado hablando durante varias horas cada día y me sentía completamente exhausto y agotado. Durante una pausa sucedió que abrí la traducción de la Biblia, el mensaje, en Efesios 1, del 19 al 20. El derroche de prodigalidad absoluta de su obra en nosotros quienes confiamos en Él. Energía sin límites, fuerzas ilimitadas. Toda esta energía emana de Cristo. Dios lo resucitó de la muerte. Me sentí reenergizado desde lo alto. En este pasaje Juan enfatiza que Jesús verdaderamente murió cuando Él había terminado. Juan 19, 28, la parte A. El trabajo que se le encomendó
cumpliendo así la escritura. Versículo 28, la parte B. Clamó, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó, en griego, paradoken, el Espíritu. Versículo 30. Su último acto es dar el don del Espíritu. Él exhala su Espíritu, como más tarde Él soplará sobre sus discípulos, dándoles también su Espíritu. La muerte por crucifixión podría acelerarse rompiéndole las piernas al reo. En el caso de Jesús, esto no fue necesario, pues ya estaba muerto, versículo 33, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua, versículo 34. Al morir, el coágulo y el suero de la sangre se separaron, pareciendo sangre y agua. Juan da una buena prueba médica que aclara que Jesús estaba verdaderamente muerto. Puede ser que ya en aquella época hubiese gente que argumentara que Jesús no murió realmente, sino que solo pareció estar muerto. Esta visión llegó a ser conocida como el docetismo. Mahoma fue influido por las opiniones docéticas. El Corán dice, siendo así, que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Sura 457. Juan enfatiza que Jesús murió realmente y aporta pruebas fisiológicas. También muestra que la muerte de Jesús fue de conformidad con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso, y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Se puede ver en Juan 19, del 36 al 37. En la sangre y en el agua que fluyen del costado de Jesús vemos un símbolo de esperanza. El agua simboliza el Espíritu. El agua que fluye del corazón de Jesús nos sanará, nos limpiará y nos energizará a todos. El cuerpo de Jesús estaba envuelto en lienzos y 75 libras, 34 kilos de especias. Si alguien hubiera robado el cuerpo, seguramente se habría llevado todo. Ningún ladrón habría dejado los únicos elementos de valor. Jesús ciertamente no podría haberse quitado los lienzos por sí mismo, humanamente hablando. Sin embargo, los discípulos encontraron los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Versículos 6 y 7 de la Nueva Traducción Viviente. William Temple, ex arzobispo de Canterbury, señaló que el lenguaje utilizado es extraordinariamente vivido, tanto que ninguna inventiva podría concebirlo jamás, ni la más creativa de las imaginaciones serían capaz de fabricarlo. Con aquellas pruebas no es de extrañar que cuando los discípulos vieron, creyeron. Capítulo 20, versículo 8. En aquel punto nadie había visto todavía al Jesús resucitado. Sin embargo, la prueba del estado de la tumba y la ausencia del cuerpo de Jesús fueron suficientes para convencerlos de la resurrección. Ellos habían creído que Jesús era el Mesías antes, pero esto era diferente. Ellos vieron y creyeron que el poder y la energía de Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Jesús estaba vivo otra vez. Era un sol inesperado. El invierno había terminado. La primavera había llegado. Cuando el Nuevo Testamento habla del amor de Dios, todo se centra en la cruz. Cuando el Nuevo Testamento habla de la energía, el poder y la fuerza de Dios, el centro es la resurrección. Se puede ver en Efesios 1, 19 al 20. Pensamos con razón que el poder le pertenece a Dios. Sin embargo, olvidamos tan fácilmente que el poder de Dios es también de nosotros, los creyentes. Versículo 19 en la versión Dios habla hoy.
El mismo poder y la misma energía que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive ahora en ti. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu extraordinario amor, porque estabas dispuesto a morir por mí. Gracias por tu resurrección y porque ese mismo poder ahora vive en mí. Te ruego que me llenes hoy de esa energía. Amén. Ubiquémonos en Primera de Samuel, capítulo 29 y capítulo 31. Primera de Samuel, capítulo 29, del 1 en adelante. Los filisteos rechazan a David. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec, y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquís. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís les dijo, este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años y no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste. Le exigieron: no puede ir con nosotros a la batalla. Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario, ¿qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es este el mismo David por quien las mujeres de Israel cantan en sus danzas? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Así que Aquís finalmente mandó traer a David y le dijo: juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto?, preguntó David. ¿Qué ha encontrado en su siervo para que no pueda ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Pero Aquís insistió: en lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañen en la batalla. Ahora levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. Primera de Samuel 30. David destruye a los amalecitas. Versículo 1. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclac. Habían destruido Siclac y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor.
pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de un amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los sacerdotes en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabamos de incendiar Siclag. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó: si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y lo mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se había llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denles sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con los que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales tanto con los que vayan a la batalla como los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces David estableció este dicho como decretó y ordenanza Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Siclag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomando de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot, Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jaramael, las ciudades de los Eneos, Orma, Corazán, Atac, Hebrón y a todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Primera de Samuel 31, muerte de Saúl, versículo 1. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos: Jonatán, Abinadab y Malquisud. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella.
Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán, vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron sus armaduras. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-san. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-san y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Punto 3. ¿Cómo la recibimos? ¿Alguna vez te has sentido agotado en un punto bajo sin saber cómo vas a ser capaz de asumir todos los problemas que enfrentas? Aquellos fueron tiempos terribles para el pueblo de Dios. David había alcanzado un punto bajo en su vida, tanto que estaba cerca de luchar con los filisteos en contra de Israel. Pero entonces hasta los filisteos decidieron que no lo querían. Él regresa y encuentra que los amalecitas habían capturado la esposa, los hijos y las hijas de sus hombres. El resultado es una explosiva mezcla de dolor e ira. Toda la compañía estaba angustiada por lo que había sucedido y los seguidores de David lo culparon amenazándolo con apedrearlo. Versículos 4 al 6. Pero en medio de todos sus problemas, David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Versículo B, la parte B en el mensaje. Este fue un momento decisivo en la vida de David. Aquellos que como David se han dirigido a Dios en su más profunda angustia, se han llenado de asombro repetidamente ante la rapidez con la que Él ha podido cambiar su suerte. Cuando los hombres regresaban de la batalla, algunos de sus hombres no querían compartir el botín con los que estaban demasiado exhaustos para luchar. Versículo 21 al 22. Pero David fue lo suficientemente sabio para ver que todos tenían un papel que desempeñar en la obra de Dios y respondió: no hagan eso, mis hermanos. Del botín participan todos los que se quedan cuidando el bagaje, como los que van a la batalla. Versículos 23 al 24. Aquellos que hacen el trabajo menos vistoso son tan importantes como aquellos que salen en los titulares de los periódicos. Al leer cómo muere Saúl y sus hijos, queda claro en qué mundo brutal vivieron. Saúl se quita la vida para evitar que abusaran de él como lo hicieron con Sansón. Tuvo que significar mucho para David enfrentar tales peligros y barbarie para fortalecerse con confianza en el Señor su Dios. Sigue el ejemplo de David, pasa tiempo con Dios, fortaleciéndote, siendo reenergizado y confiando en Él sinceramente, creyendo que Él está en ti por su espíritu y creyendo que puedes hacer todo lo que necesitas hacer a través de Él. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque ya sea que estemos en nuestro punto más bajo o nos enfrentemos a grandes pruebas o desafíos o simplemente afrontemos las luchas ordinarias de la vida, todos podemos encontrar fuerza y energía en el Señor nuestro Dios. Amén. La pastora Pipa añade en Juan 19:39.
Es tan bueno ver a Nicodemo de nuevo y la continuación, su historia, su conversación original con Jesús en Juan 3 tuvo que tener un impacto enorme en él. Podría haber sido una conversación de una sola vez, pero aquí lo vemos recogiendo el cuerpo de Jesús después de haber comprado con gran costo 34 kilos de mirra y aloes. Nunca sabes el impacto que puede tener una conversación con alguien. Mis hermanos, recuerden que este devocional ha sido escrito por el pastor y la pastora Nikki y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta es la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.